¿Y si te dijera que el rey más temido de Inglaterra terminó devorado por su propia carne, mientras su imperio se caía a pedazos? El rey que se pudrió en vida, Enrique VIII, y su espeluznante final. Murió solo, en enero de 1547, infectado, podrido, sin poder moverse. De su pierna emanaba un hedor tan insoportable que sus criados debían turnarse para asistirlo. El rey más temido de Inglaterra terminó suplicando que lo giraran en la cama, mientras su cuerpo se consumía desde dentro. Una úlcera maldita lo devoraba desde hacía años. Su aliento era venenoso, su piel parecía una tumba abierta, pero aún así se aferraba al trono, hasta el último suspiro. Aquel mismo hombre que se enfrentó al Papa, que mandó ejecutar a 2 de sus esposas, que rompió con Roma por puro deseo. ¿Quién imaginaría que ese príncipe, símbolo de fuerza y belleza, acabaría reducido a un montón de carne pútrida? ¿Cómo aquel joven glorificado como esperanza del reino se convirtió en un monstruo moribundo? Mientras los gusanos ya horadaban su carne caliente, el imperio que construyó temblaba. 6 esposas, una nación desgarrada por la fe, una dinastía al borde del abismo. Esta es la historia del hombre que quiso reinar incluso por encima de Dios y terminó pagando un precio terriblemente humano, el origen de una caída. Para comprender ese final, debemos retroceder a una historia cargada de pasión y ruina, de ambiciones, traiciones, cuerpos ofrecidos y cabezas que cayeron. Porque antes de convertirse en bestia, Enrique fue hombre, y su ruina comenzó mucho antes de su enfermedad. Enrique nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich, segundo hijo del rey Enrique VII y de Isabel de York. No era el heredero, ni el predilecto, era simplemente un príncipe de reserva, un respaldo de sangre para mantener viva la casa Tudor. El centro de todas las esperanzas recaía en su hermano mayor. Enrique fue criado con otro destino, el religioso. En vez de espadas, lo rodeaban libros. En lugar de guerras, debates teológicos. Aprendía latín, escribía con elegancia, discutía con lógica. Era un príncipe destinado a la sotana, no al cetro. Pero incluso allí brillaba. Era un joven carismático, atlético, apasionado por la música, el arte y la caza, una combinación inusual en alguien formado para el retiro espiritual. Su educación humanista fue moldeada por las ideas de Erasmo y los vientos del Renacimiento. Hablaba francés, latín y algo de italiano. Tocaba el laúd, componía poesía y se fascinaba con la filosofía. Era un joven culto, observador, ansioso por ser aprobado. Pero el destino le tenía otros planes. Su hermano Arturo cayó enfermo poco después de casarse con Catalina de Aragón, una princesa española de linaje imponente. La enfermedad fue breve y letal. Arturo murió con apenas 15 años. De un día al otro, Enrique pasó de sombra a heredero, de futuro clérigo a próximo rey de Inglaterra. Y con la sucesión, también heredó a Catalina, una mujer mayor, instruida, devota, de carácter firme. Desde entonces, su vida ya no fue suya. Se convirtió en el futuro de la dinastía Tudor, el segundo pilar del linaje. Con apenas 10 años, Enrique comprendió que el poder no se escoge, se impone. A veces disfrazado de gloria, pero siempre como carga. El Rey Dorado. Fue coronado en 1509, con solo 17 años. La corte celebró al joven monarca atlético y sabio, el príncipe renacentista que parecía sacado de una pintura de Rafael. Alto para su época, fuerte, de cabello rojizo, mandíbula marcada y ojos vivaces. Su presencia llenaba cada salón, montaba a caballo con elegancia, bailaba con gracia, componía música, debatía teología. Un monarca ideal para una Europa que despertaba al Renacimiento. Las crónicas lo describen como inagotable. Cazaba al amanecer y bailaba hasta la madrugada. Catalina, ya reina, era mayor, pero su matrimonio representaba una sólida alianza con España. Era piadosa, culta, hija de los reyes católicos. Al principio parecían la pareja ideal. Él era encantador, curioso, poderoso. Ella firme y leal, con una fe templada. Pero nadie imaginaba que esa unión marcaría el inicio de una serie de decisiones que transformarían el reino y el cuerpo del propio Enrique. Los primeros años fueron de esplendor.
Enrique viajaba, cazaba, organizaba fastuosas celebraciones, firmaba tratados. Su corte rebosaba de arte, poder y ambición. Pero, tras la fachada, algo se resquebrajaba. El deseo de un heredero. Enrique quería más. Soñaba con gloria, batallas, expansión, pero sobre todo, ansiaba un hijo. Un varón que asegurara la continuidad de los Tudor. Catalina quedó embarazada varias veces, pero casi todos los embarazos acabaron en abortos, o los bebés morían a los pocos días. Solo sobrevivió una hija, María. Con cada pérdida, Enrique se impacientaba más. Comenzó a sospechar que su linaje estaba maldito. Empezó a dudar si su matrimonio era válido ante los ojos de Dios. Y empezó a mirar a otras mujeres, y a Catalina con desdén. El rey dorado comenzaba a apagarse. Aunque su cuerpo seguía fuerte, su mente se deformaba bajo el peso de su ambición. Y entonces apareció ella, Ana Bolena. Ana no era una belleza clásica. Su frente amplia, ojos profundos y figura delgada no cumplían los cánones. Pero tenía algo más peligroso. Inteligencia aguda, ambición sin pudor y un magnetismo que desarmaba a quien la subestimara. Hablaba francés, conocía la política y dominaba el arte de la seducción. No quería ser amante, quería ser reina. Y lo logró, a cualquier costo. Enrique la deseaba con una obsesión casi enfermiza. Catalina ya no podía darle un hijo, y Ana representaba algo más, la promesa de una nueva dinastía. Pero había un obstáculo, el divorcio. Para obtenerlo, Enrique rompió con Roma, desafió siglos de tradición, se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, arrebatando al Papa toda autoridad sobre el reino. Ordenó cerrar monasterios. 8.000 casas religiosas fueron disueltas, sus riquezas confiscadas, sus tierras redistribuidas, sus reliquias saqueadas. Bibliotecas enteras fueron quemadas o vendidas como papel viejo. El príncipe, educado en la fe católica, demolía ahora su estructura desde los cimientos. No solo cambió de iglesia, cambió Inglaterra para siempre. Las consecuencias fueron brutales. Peregrinaciones aplastadas, rebeliones campesinas ahogadas en sangre y una nación empujada al abismo de la reforma por la voluntad de un solo hombre. Enrique se convirtió en un déspota reformador. En 1533 se casó con Ana. Catalina fue desterrada, María declarada ilegítima. Pero Ana no le dio el hijo prometido. Dio a luz a Isabel y luego sufrió varios abortos. La presión creció. Ana pasó de deseo a decepción, de reina a amenaza. Fue acusada de adulterio, incesto y traición. Las pruebas eran endebles, los testigos dudosos, el juicio una farsa. Fue condenada y ejecutada en pocos días. Subió al cadalso vestida de rojo. Murmuró una oración. No suplicó, no negó. El verdugo traído de Francia la decapitó de un solo golpe. Enrique, mientras tanto, cazaba, reía, celebraba. Ese mismo día cabalgaba hacia su próxima esposa, Juana Seymour, el heredero. Al fin, Juana era todo lo contrario a Ana. Callada, obediente, piadosa. No exigía, no brillaba. Sabía esperar. Y su momento llegó. En 1537 dio a luz a un hijo, Eduardo, un heredero varón, el símbolo de una dinastía salvada. El reino celebró con cánticos y banquetes. Enrique estaba exultante. Por fin todo parecía tener sentido. Pero la alegría duró poco. Juana murió días después, víctima de fiebre puerperal. Enrique lloró. Mandó construirle una tumba. Por un tiempo pareció humano, pero nunca volvió a casarse por amor. Lo que siguió fueron matrimonios por interés, pactos políticos, conveniencias diplomáticas. La podredumbre del rey. El rey dorado comenzaba a desaparecer. Su cuerpo, antes robusto, empezaba a ceder. Una herida en la pierna, producida en un torneo años atrás, jamás cicatrizó.
se infectó, se pudrió. El dolor era constante. Caminaba con dificultad. El hedor de su pierna llenaba las habitaciones. El sufrimiento lo volvió paranoico, irascible. Se alejaba de sus hijos, desconfiaba de todos. Ordenaba desde la cama, como un dios enfermo. Su peso superaba los 160 kilos. Usaba corsés reforzados, pero aún así seguía cazando esposas. Ana de Cleves fue la cuarta. Un matrimonio arreglado, pero al verla en persona, Enrique la despreció. Dijo que apestaba, que no podía tocarla. El matrimonio fue anulado. Ana tuvo suerte. No perdió la cabeza. Después llegó Catalina Howard, muy joven, prima de Ana Bolena, alegre, seductora e infiel. Fue descubierta. Enrique, ya viejo y deformado, se sintió humillado. La mandó ejecutar. La sexta y última fue Catalina Parr, inteligente, cuidadosa, más enfermera que esposa. Lo cuidó, lo toleró y sobrevivió. La última decadencia. Enrique ya no era un rey. Era un cuerpo podrido, rodeado de silencio y miedo. Su úlcera en la pierna era una herida abierta que nunca cerraba. Supuraba pus. Olía a muerte. Los criados se turnaban, cubriéndose el rostro con hierbas. Cuando abrían la puerta de su cámara, el olor salía antes que su voz. El dolor lo hacía gritar, golpear las paredes, llorar de rabia. Se desplazaba en un trono con ruedas. Apenas podía andar. Su pierna era una grieta en la carne del reino. Nadie lo miraba a los ojos. Su cuerpo lo traicionaba, pero su mente se aferraba al poder con más fuerza que nunca. Su palabra era ley, su mirada, sentencia, su reino una ruina. Religiosamente dividido, económicamente herido, él mismo perdido. Murió el 28 de enero de 1547, en el Palacio de Whitehall. Tenía 55 años. Su cuerpo, devastado, ya no tenía la majestuosidad que un día infundió temor y respeto. Deliraba, recordaba, ordenaba, murmuraba confesiones. Llamó a Tomás Cranmer, el arzobispo que él mismo había elevado. Pero cuando llegó, Enrique ya no hablaba. Solo le apretó la mano, con desesperación. Murió sin confesar, sin sacramentos, sin el rito sagrado que tantas veces negó. Su cuerpo estaba tan podrido que al trasladarlo, los fluidos lo empaparon todo. El féretro fue sellado con urgencia. Su carne ya no era carne, era castigo. Lo enterraron junto a Juana Seymour, la única que le dio un hijo, la única que dijo haber amado. Con su muerte, terminó una era, un legado de fuego y sombra. El legado de Enrique VIII es todo menos simple. Fue un reformador y un tirano, un amante y un asesino. Un príncipe culto que terminó como una carcasa vacía, devorado por sus propias decisiones. Quiso gobernar sobre la fe, sobre las mujeres, sobre la muerte misma. Pero, como todos los hombres, terminó solo. Y aunque sus huesos reposan bajo mármol y oro, su historia nos recuerda una verdad imposible de ignorar. Hasta el más poderoso puede pudrirse por dentro. Así terminó Enrique VIII, consumido por el poder, traicionado por su propio cuerpo y olvidado por aquellos a quienes una vez gobernó. Pero su historia, tan oscura como fascinante, aún vive entre nosotros. Esto fue Historia Medieval, donde los reyes caen, los imperios arden y las verdades olvidadas vuelven a la luz. Suscríbete al canal, sígueme para más relatos impactantes y regálame un like si esta historia te atrapó. Aquí, entre la espada y la corona, la historia jamás se calla.